Están a punto de presenciar el nacimiento del mundo tal como lo conocemos, nacido del fuego de un terrible ataque extraterrestre. Es uno de los más impresionantes momentos de la historia de la vida en la Tierra. De inundaciones a incendios, de hambrunas a fratricidios, un castigo tras otro caen contra nuestro planeta. El precursor de las plagas bíblicas. Y como en el libro del Éxodo, la clase gobernante es reducida liberando a los mamíferos inferiores, antes presas vulnerables, que forjan una dinastía propia. Ahora experimentarán el último año de vida de los dinosaurios. Pánico en el cielo, en Armagedón Animal. Armagedón Animal. Este mundo siempre fue, es y será fuego eternamente vivo. Heráclito, siglo VI a.C. Hace 65 millones de años, el mundo fue destruido. Cuando un asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la costa de la península de Yucatán, en México. $100 millones de megatones de energía fueron liberados, haciendo temblar todo el planeta, enviando gigantescos tsunamis hacia las costas y golpeando la superficie terrestre con una lluvia de escombros. Y eso solo durante las primeras 24 horas. No mató a todos los animales el primer día, pero sentó las bases para su aniquilación. Era como si la naturaleza hubiera plantado un campo de minas. Cada día del año siguiente, los animales iban muriendo poco a poco a causa del calor, la lluvia ácida, la oscuridad, el hambre y la enfermedad. Los siguientes 12 meses supusieron la caída de una dinastía y el sorprendente renacer de otra. El primer día ha pasado, pero el final de 150 millones de años de supremacía de los dinosaurios apenas ha comenzado. Segundo día. Desde el espacio la Tierra parece un planeta extraño, rodeado de anillos de escombros que tardarán años en desaparecer. Ningún rincón del mundo ha conseguido librarse. Fragmentos del meteoro al rojo vivo lanzados al espacio por el impacto llueven del cielo. Provocan incendios allá donde caen. La Tierra está sumida en un infierno intenso e imparable. Todo ardió. Los incendios se propagaron por todas partes. El mundo entero sufrió, así que los animales no tenían un lugar en el que refugiarse. Las manadas se dividían y los animales quedaban confusos. No tenían a dónde huir. Estaban cegados por el humo. Muchos de ellos murieron por inhalación de humo, además de por el calor desprendido por los incendios. Los altos niveles de oxígeno del aire prehistórico hacen que los incendios ardan mucho más rápido de lo que lo harían en la actualidad. La temperatura de la superficie terrestre se dispara. En algunos lugares alcanza los 650 grados centígrados. Una increíble cantidad de dinosaurios mueren abrasados. Norteamérica y Sudamérica son las más afectadas por un fuego tan intenso que provoca tormentas gigantescas de humo y llamas. Los incendios ayudan a crear fuertes vientos,
Porque si aquí hace calor y aquí frío, todo ese aire frío se precipita hacia el fuego. Así que el fuego absorbe una gran cantidad de aire, generando fuertes vientos. El continente no tarda en arder por completo. Pero incluso en estas áreas quedan supervivientes. En la actual Alaska, nuestro humilde antepasado, un pequeño mamífero llamado Purgatorius, busca refugio de la tormenta de fuego. Esta pequeña criatura es un protoprimate, considerado el precursor de los primates actuales. Parece un roedor, pero sus dientes tienen una forma más parecida a los nuestros que a los de los ratones. Los científicos creen que el Purgatorius dio origen a los primates modernos. Monos, gorilas e incluso seres humanos. Probablemente se movía a gran velocidad y tendría la habilidad de escalar, pero no era un primate tal y como los conocemos actualmente. Durante millones de años el Purgatorius no ha sido más que una fuente de alimento para dinosaurios grandes y fuertes. ¿Serán capaces de sobrevivir los próximos 12 meses y alcanzar la Tierra prometida? Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la actual Mongolia, la vida sigue su curso. La tierra tembló y algunos escombros cayeron del cielo, pero la escasa vegetación impidió la propagación de los incendios. Estas criaturas no tienen ni idea de lo que está a punto de sucederles. El Protoceratops domina estas áridas llanuras. El Protoceratops es el pariente oriental del famoso Triceratops. Apenas mide 1 metro de altura, pero pesa casi 200 kilos. Los Protoceratops son más pequeños. Su tamaño está entre el de un cerdo y una vaca. Y probablemente son animales sociables. Hemos encontrado nidos de crías de Protoceratops muy juntos. También hemos encontrado grupos de jóvenes y adultos que viajaban juntos. Este comportamiento de manada debió empezar con sus antepasados. El pequeño velociraptor cubierto de plumas caza entre estas manadas. Con solo 1 metro de altura es un cazador feroz. Su arma más letal, un par de garras con forma de hoz, con las que rajaba a sus presas. Era el leopardo de su época capaz de alcanzar velocidades de hasta 65 km/h. Pero los Protoceratops no se rinden tan fácilmente como las gacelas. Hay un yacimiento famoso en el que tenemos a un velociraptor y a un Protoceratops muertos en combate. El velociraptor tiene la garra clavada en el vientre del Protoceratops. A su vez, el Protoceratops utiliza su enorme pico para atrapar una de las patas del velociraptor. Quedaron sepultados por una tormenta de arena. Los velociraptores han acechado a las manadas de Protoceratops durante años. Pero un nuevo asesino aparece en el horizonte. Mientras el mundo continúa ardiendo, Mongolia no tardará en ser azotada por el desastre. Día 3. Los incendios han disminuido en Norteamérica, dejando un paisaje abrasado, carbonizado. El tiranosaurio Rex, que una vez gobernó estas tierras, busca comida en vano. Está débil y enfermo. Apenas es capaz de poner un pie delante del otro.
El tiranosaurio Rex es un dinosaurio muy grande. Al parecer no consigue encontrar un refugio en el que ocultarse y necesita comer bastante a menudo, por lo que estoy seguro de que, a medida que sus presas morían, cada vez le resultaba más difícil encontrar alimento. El impacto debió ser devastador para animales como los tiranosaurios. Este tiranosaurio Rex debilitado ve a un triceratops. Como rey del territorio, el tiranosaurio solía cazar entre las manadas de triceratops. Pero su reinado ha terminado. Y al olvidarlo, comete un error fatal. La reacción en cadena provocada por el desastre continúa. A medida que un cataclismo disminuye, otro golpea con fuerza y se suceden sin permitir un margen de recuperación. Enormes formaciones nubosas se acumulan sobre la Tierra, cargadas con miles de millones de toneladas de ceniza y productos químicos procedentes del impacto. Esta nueva plaga afectará a todos los rincones del globo. La extinción en masa acaba de comenzar. La muerte, como la vida, es un secreto de la naturaleza. Marco Aurelio, siglo II. En los días posteriores a la colisión del enorme asteroide contra el planeta, un gigantesco incendio ha carbonizado la Tierra. La muerte reina por todas partes. Los pocos afortunados que han conseguido sobrevivir no ven nada más que miseria a su alrededor. Puede que envidien a los muertos, pero esto es a lo que nuestros antepasados, los mamíferos, tienen que sobrevivir para heredar la Tierra. Solo han pasado 3 días tras el impacto. Estamos presenciando el comienzo de una nueva y letal plaga que matará de forma brutal a muchos más dinosaurios en todo el planeta. El clima ha sido alterado de forma radical por el humo, la ceniza y una serie de productos químicos tóxicos. El más potente de todos es el sulfuro, desprendido por las rocas vaporizadas por el impacto. Cuando el asteroide se estrelló contra el Yucatán, aterrizó en un lecho de yeso, un mineral rico en azufre. Millones de toneladas de este elemento cáustico fueron lanzadas a la atmósfera en pocas horas. Si excavamos en material sedimentario rico en sulfuro, este se desprendería fácilmente. El sulfuro entraría en contacto con el agua de la atmósfera, convirtiéndose, tras varias reacciones químicas, en ácido sulfúrico. Los cielos están envenenados. El agua que una vez dio la vida al mundo trae ahora dolor y muerte. Lo suficientemente corrosiva como para disolver roca, esta lluvia letal quema la piel ante el más leve contacto. Sin sitio en el que refugiarse, los grandes dinosaurios sufren enormemente. En la actual China occidental, un gran carnívoro no consigue encontrar refugio durante la tormenta. Se trata de un tarbosaurio, un pariente cercano del tiranosaurio Rex. El tarbosaurio mide cerca de 12 metros, un poco menos que el tiranosaurio. 60 dientes del tamaño de un plátano se alinean en su potente mandíbula. Los días previos al desastre, los tarbosaurios cazaban impunes en estos amplios valles y llanuras. Ahora todo ha cambiado. La lluvia ácida arrecia, torturando a las bestias moribundas. En pocos días, los letales monzones llevarán a estos animales a su extinción.
Los animales de los que antes se alimentaba el tarbosaurio deberían prosperar tras la desaparición de este, pero no es así. Sus presas, los titanosaurios, son una especie de saurópodos y los últimos de un largo linaje de dinosaurios que se remonta más de 150 millones de años. Los dinosaurios de cuello largo, los gigantescos saurópodos, fueron los más grandes que han habitado la Tierra, y había una gran diversidad en la Norteamérica jurásica. Los titanosaurios poblaban todos los continentes del planeta. Algunos medían más de 30 metros, casi 10 veces más que un elefante. En sus mejores tiempos, las manadas deambulaban constantemente en busca de tierras que pudieran sostener su voraz apetito. La gran variedad de flora que los dinosaurios consumían a diario puede investigarse en nuestra época. Cerca de Rayne, en Dakota del Norte, Estados Unidos, los sedimentos acumulados en el antiguo lecho de un río aún conservan muchas de esas plantas. Aquí hay más. Es fantástico, mira esta. Sus impresiones son claramente visibles cuando se divide la roca. Es la colección más rica del mundo actualmente. Tenemos 103 tipos de plantas diferentes. Un 85% de ellas están extintas. Las otras son antepasados de plantas modernas, como sicomoros, magnolios, laureles y algunas secuoyas que también pueden encontrarse por aquí. Una inspección más exhaustiva revela toda la diversidad de esta llanura aluvial de finales del Cretácico. Estas hojas son famosas por conservar el daño causado por los insectos, y en este fósil se puede apreciar. ¿Sí? Fíjate en los agujeritos que tiene. Se trata de un daño que provocaron los insectos a estos restos de hojas. Parece que la mordisquearon. Sí, presenta muchos daños, lo que sugiere que la población de insectos era importante en esa época. Estudiando estas hojas, los científicos pueden recomponer la vida diaria de los dinosaurios. Probablemente los grandes saurópodos engullían cientos de kilos de vegetación al día. Eso significa que expulsaban cientos de kilos de excrementos. Y con una manada de estos animales de entre 15 y 20 toneladas de peso, habría miles de kilos de excrementos diarios que seguramente mantenían a una gran población de escarabajos, plantas, hongos y muchos otros animales pequeños. Los saurópodos de cuello largo han sido durante un tiempo los dinosaurios más abundantes del planeta, pero la lluvia ácida los está abrasando. Como muchos otros animales de gran tamaño, no pueden refugiarse. Junto con los tarbosaurios, los saurópodos también acabarán extinguiéndose. En todo el mundo, tormentas letales matan sin piedad. En Norteamérica, inundaciones gigantes ácidas arrasan grandes áreas. Antes de la extinción, esto era un valle costero lleno de vegetación. Tras la extinción, los bosques desaparecen y son reemplazados por una gigantesca marisma ácida. Cientos de miles de kilómetros cuadrados quedaron inundados en el interior occidental de Norteamérica. Pero mientras el mundo de los dinosaurios sufre, nuestros antepasados, antes vulnerables, se alegran de haberse librado. Su limitado tamaño les confirió la capacidad de sobrevivir a un desastre como este, ya que pudieron buscar refugio. Desde sus madrigueras, oyen a sus antiguos verdugos convertirse en víctimas indefensas. Puede que un día sea seguro volver a la superficie, pero por el momento deben ocultarse de las letales lluvias. Día 4. El aguacero corrosivo ha comenzado a envenenar el último bastión de los gigantes terrestres, el océano. El mar estaba lleno de vida y albergaba a una gran variedad de animales.
Hay muchos tipos de peces diferentes. Un animal del que oímos hablar a menudo era el plesiosaurio, que básicamente se parecía al monstruo del lago Ness. Había otras especies como los mosasaurios, lagartos marinos, emparentados con los actuales dragones de Komodo o los varanos arborícolas, unos lagartos carnívoros de Australia. Los mosasaurios alcanzaban un gran tamaño. El más grande llegó a medir unos 13 metros. Los reptiles marinos como el mosasaurio gobernaban los mares, pero la lluvia ácida está destruyendo su reino. Las florecientes profundidades marinas están siendo asediadas. La ceniza y la lluvia ácida convierten la superficie del mar en barro tóxico. El plancton, la base de la cadena alimentaria, desaparece. Los amonites, los calamares de la época, también sufren enormemente. Los adultos pueden llegar a alcanzar un gran tamaño y pesar más de 1.300 kilos, con conchas del tamaño de una rueda de tractor. Los adultos que viven en aguas profundas son los menos afectados, pero las crías pasan la mayor parte de sus primeros días flotando en la superficie, lo que supone una condena a muerte para el futuro de la especie. Yo creo que estos animales liberaban sus huevos en la superficie del agua. Las crías de amonites eran liberadas entre el plancton y vivían a pocos centímetros de profundidad. Tenían pequeñas cámaras de aire que les permitían flotar. Pero se desata el infierno, el agua se oscurece y se llena de ácido corroyendo sus conchas y eso acaba matándolos. Cualquier especie que críe a su descendencia cerca de la superficie está condenada. Pero algunos encuentran la forma de asegurar su supervivencia. Los tiburones consiguen sobrevivir a la masacre. Estas flexibles criaturas han sobrevivido a numerosas extinciones en masa, aunque los detalles son escalofriantes. Muchos tiburones son anfitriones de horripilantes actos de canibalismo intrauterino. Aún en el útero, las crías de tiburón se devoran entre sí, asegurando la supervivencia del más fuerte. Se trata de una ilustración brutal de la teoría de Darwin que les ha permitido sobrevivir más de 400 millones de años, mientras muchas otras especies se han extinguido. Solo han pasado 5 días. Y mientras los supervivientes buscan refugio de la lluvia ácida, otra plaga se avecina. Una enorme cantidad de escombros permanecen en la atmósfera, extendiéndose de polo a polo. Pronto todo el planeta se oscurecerá. ¿Sobrevivirá algún animal a esta terrible penumbra? La oscuridad universal lo entierra todo. Alexander Pope, 1740. El impacto de un asteroide ha causado estragos en el planeta Tierra. Durante 7 días, el fuego y la lluvia ácida casi han erradicado toda forma de vida. Pero la plaga más terrible está por llegar. Cuando el asteroide se estrelló, más de 250 kilómetros cúbicos de escombros salieron despedidos por los aires. Luego vino el humo, las cenizas y el polvo provocados por las tormentas de fuego. Los vientos arrastraron el polvo y la ceniza por todo el mundo, bloqueando poco a poco la luz del sol. La oscuridad envuelve a la Tierra. ¿Cuánto tiempo duró esa oscuridad? Es difícil de precisar, pero hay un aspecto bastante revelador respecto a la oscuridad tras el impacto. Y es que si estudiamos los grupos de plancton que se extinguieron y los que sobrevivieron, vemos que estos últimos fueron los que toleraban mayores periodos de oscuridad desde días a semanas. Y los que se extinguieron fueron los que necesitaban la luz del sol constantemente.
Así que son una buena prueba de que los efectos del impacto fueron globales y de que la oscuridad duró bastante tiempo. La vida de los dinosaurios estaba basada en el sentido de la vista. Sabemos con seguridad que no tenían un buen olfato, pero sí un buen oído. Así que eran animales que dependían principalmente de la vista y el oído para prosperar. Y de repente les apagaron la luz. Para los dinosaurios es una nueva realidad espeluznante. Incluso a mediodía parece medianoche. Para ver algo más que la oscuridad total harían falta unos prismáticos de visión nocturna. En la actual Alberta, en Canadá, un solitario tiranosaurio rex busca comida. Está debilitado por el hambre. Su pata rota ralentiza su avance, pero la oscuridad le da una ventaja crítica. Su excelente sentido del olfato lo guía hasta una presa que sin luz está totalmente indefensa. Una manada de triceratops anda cerca. Hay tanta oscuridad que no pueden ver el suelo y mucho menos las plantas de las que se alimentan. Los herbívoros que dependen de su vista lo pasan realmente mal para encontrar comida. Si alguno tiene la suerte de tropezar con un arbusto de hojas comestibles, genial, pero si no es así, no come. El tiranosaurio lisiado se acerca a sus presas y atrapa a una de ellas. Saborea su carne fresca. Pero este será su último almuerzo. En este mundo tan hostil, un animal herido no dura mucho. Pasan 2 meses y sigue sin haber un atisbo de luz. Un hecho que vuelve locos a los dinosaurios. Cualquier animal con cerebro puede volverse loco. Y es probable que eso le sucediera a los dinosaurios. Pero eran lo suficientemente inteligentes como para reaccionar a algo así, para recordarlo y para quedar afectados permanentemente. De nuevo, nuestros antepasados están preparados para superar los implacables desastres. En la época de los dinosaurios, los mamíferos evolucionaron como animales nocturnos, por lo que desarrollaron ciertas partes de su cerebro y también sus sentidos, que les permitían moverse de noche. La oscuridad prolongada tras el impacto quizá fue ventajosa para el Purgatorius o para cualquier otro mamífero. A medida que la noche se prolonga, toda la vegetación que se había librado de los incendios se marchita en la oscuridad. Donde antes abundaban los dinosaurios, ahora solo quedan unos pocos. El periodo de 4 meses de oscuridad lleva a la extinción a todos los dinosaurios herbívoros. Los hadrosaurios, con su pico de pato, los dinosaurios astados como el Triceratops y los saurópodos de cuello largo. Estos animales necesitaban comer mucho. Y el no encontrar comida suficiente en un periodo de tiempo relativamente corto supuso un impacto tremendo en su población. No solo por el hecho de que se debilitaron y acabaron muriendo de hambre, sino porque eso también tuvo que influir en su tasa reproductiva. Estas majestuosas criaturas que dominaron los continentes durante más de 130 millones de años desaparecen para siempre. Lo único que queda de ellas son sus huesos fosilizados. Uno de estos esqueletos está enterrado en Badlands, en Dakota.
Se encuentra exactamente a unos 15 metros por debajo del límite de la extinción masiva del Cretácico terciario, en una lodolita que conforma los depósitos de la llanura aluvial. Esto significa que un dinosaurio fue arrastrado por las aguas o murió en ellas. Y aquí tenemos los restos del esqueleto desarticulado. Aquí hay una costilla y la parte central del animal. Hacen falta muchos meses de ardua labor para desenterrar un esqueleto de dinosaurio entero. Pero el duro trabajo tiene recompensa. Cada fósil descubierto aumenta nuestro entendimiento del pasado y de nuestro lugar en la historia de la vida. Parecen restos de vegetación. 4 meses después del impacto, el sol comienza a asomar entre la oscuridad. La imagen que revela no es nada agradable. Se trata de un paisaje arrasado, deformado y desolado. Justo cuando parece que ha pasado lo peor, otro desastre está a punto de acaecer. Un frío letal. La vida en la Tierra ya pende de un hilo. ¿Cuánto más puede aguantar antes de sucumbir? El Tiranosaurio Rex tiene una de las mandíbulas más famosas de la historia de la Tierra. Sus hábitos de alimentación no se pueden comparar con los de ningún animal actual. Entonces, ¿cómo saben tanto los científicos sobre lo que comía? Descúbranlo a continuación. ¿Cómo saben los científicos tanto sobre los hábitos alimentarios del Tiranosaurio Rex? Las primeras pruebas se obtienen de los huesos de otros dinosaurios. Los paleontólogos han encontrado marcas de mordeduras de tiranosaurios en hadrosaurios y triceratops. Pero lo más importante es el estudio de los coprolitos o excrementos fosilizados. Eso también nos habla de su biología, porque los coprolitos contienen muchos fragmentos de huesos y pedazos de músculos sin digerir. Nos dice que el Tiranosaurio Rex no solo se comía la carne, sino también los huesos. Su aparato digestivo digería los alimentos rápidamente. A medida que se descubran más pistas, la ciencia irá arrojando más luz a las vidas de estas criaturas desaparecidas hace tanto tiempo. Hace millones de años, nuestro planeta acabó sumido en una serie de desastres catastróficos. Incendios que abrasaron la Tierra. Lluvia ácida que envenenó los mares. Y una oscuridad de 4 meses que acabó prácticamente con toda la vegetación. La magnitud de la desaparición de las plantas durante este periodo es sobrecogedora. Algunos calculan que se perdió hasta un 90%. La situación desesperada de la vida en la Tierra quedó registrada en la lodolita depositada hace 65 millones de años al oeste de Estados Unidos. Estas rocas describen la terrible repercusión con todo detalle. Esta capa de aquí debajo es la extinción masiva del Cretácico terciario. Y hemos extraído este trozo en el que vemos arcilla sobre una capa de iridio. Presenta pequeños agujeros por toda la superficie. Es algo que no sucede en las capas inferiores y poco en las superiores. Se trata de criaturas hambrientas en busca de alimentos. Probablemente eran pequeños insectos. Escaparon a la Tierra buscando algo de alimento porque estaban muertos de hambre. De repente todo se detiene. Aquí hay vida, y aquí, y aquí, pero todo esto es un mundo muerto. Pero eso no es todo. Los supervivientes de todo el mundo se enfrentan a un nuevo tormento. El frío. A pesar de que el sol brilla con fuerza, la temperatura es glacial.
El calor del impacto produjo grandes cantidades de dióxido de azufre. El gas invisible permite pasar la luz, pero absorbe el calor, una especie de efecto invernadero inverso. Un invierno nuclear envuelve la Tierra. Seis meses después, nuestro cálido y acogedor planeta le da la espalda a la vida. Las reglas cambian, no solo las biológicas, también las geológicas. Las habituales lluvias cambian y la temperatura es un caos. Los dinosaurios no consiguen escapar. Creo que es justo decir que los dinosaurios pudieron sobrevivir a una bajada de temperatura un poco más de lo que pensamos en un principio. No sería razonable pensar que los animales que vivían cerca de los polos no pudieron soportar una helada. Si fue un factor determinante, debió ser un frío que los dinosaurios no habían experimentado jamás. En la actual Mongolia, el paisaje era antes verde y exuberante. Ahora es un páramo interminable cubierto de nieve ácida, teñida de rojo por las partículas. Los velociraptores no pueden refugiarse del frío. Uno de ellos protege un nido de huevos, su única esperanza de futuro. Dos hembras hambrientas los han visto y están dispuestas a matar a la madre para conseguirlos. La supervivencia triunfa sobre el instinto maternal. Sus estómagos estarán llenos durante un tiempo, pero matando a su próxima generación, lo único que consiguen es facilitar la extinción de su especie. Han pasado 7 meses desde el impacto del asteroide. El mundo está sumido en el caos. Pero aunque parezca increíble, algunas criaturas están destinadas a sobrevivir. Una de estas especies es nuestro antepasado, el Purgatorius. Sus acogedoras madrigueras los aíslan del frío. Y en cuanto a la alimentación, el Purgatorius no es nada quisquilloso. Los mamíferos podrían ser descritos como carroñeros. En aquella época no eran nada exigentes y probablemente dependían de ese comportamiento para sobrevivir a una catástrofe como la sucedida con el impacto del meteorito. Algo parecido, por buscar una analogía entre los mamíferos actuales, sería la zarigüeya. En realidad no puede considerarse herbívora, ni insectívora, ni detritívora. Podríamos decir que es un animal que come lo que puede. De ese modo, nuestro antepasado sobrevivió cuando otras muchas formas de vida se extinguieron. Nueve meses tras el impacto, solo subsiste una pequeña parte de la población de dinosaurios. Los herbívoros gigantes como el Triceratops y el Titanosaurio ya no existen. Pero unos cuantos carnívoros, como el Tiranosaurio Rex, han conseguido salir adelante a base de cadáveres y todo lo que podían encontrar. Pero esas fuentes de alimentos se agotan e inevitablemente están a punto de volverse los unos contra los otros. Lo que una vez brotó de la Tierra, vuelve a hundirse en la Tierra. Tito Lucrecio Caro, año 50 a.C. Nueve meses después de que un asteroide se estrellara contra la Tierra, el reinado de 150 millones de años de los dinosaurios entra en su fase final. La balanza ha cambiado
Su dinastía está sentenciada. Cuando hablamos de la extinción, no deberíamos considerarla como algo que sucedió un día determinado, sino por catástrofes que afectaron a todo el planeta durante semanas, meses o incluso años. Y los animales que sobrevivieron no fueron aquellos que pasaron del primer día, sino aquellos que sobrevivieron a toda la odisea, ya que los cambios se prolongaron durante un tiempo. El azote final y la última muestra de su desesperación es el fratricidio. En el oeste de Estados Unidos, la comida para los grandes carnívoros como el tiranosaurio Rex no existe. La única fuente de alimento que les queda son ellos mismos. El canibalismo impulsa el último acto desesperado del tiranosaurio Rex. En menos de un año, las implacables catástrofes han reducido a esta numerosa especie a un único y desesperado superviviente. Está demasiado débil para mantenerse en pie, pero sabe que si se tumba, podría no volver a levantarse. En este mundo en el que hay que matar o morir, el tiranosaurio es el que pierde el último asalto. Este animal, uno de los depredadores más potentes que el mundo ha conocido, muere de hambre. La extinción es mucho más que el final de algo que tuvo un gran recorrido en el pasado. Es la muerte de todo lo que habría podido existir en el futuro. La extinción de una especie es mucho más que su aniquilación, porque probablemente esa especie habría dado lugar a muchas otras, que habrían dado lugar a otras y a otras y a otras. En el transcurso de un año, nuestro planeta casi se ha quedado sin vida. Todos los dinosaurios han muerto. Y con ellos, los reptiles marinos como el mosasaurio. De hecho, los mares están prácticamente vacíos, a excepción de algunas especies de peces y los tiburones. Los reptiles alados llamados pterosaurios también se han extinguido. Cualquier cosa más grande que un mapache o un perro desapareció. Cuanto más pequeño era un animal, más oportunidades tenía de sobrevivir. Pero entre ellos también fue una cuestión de suerte. 1 de cada 11 mamíferos sobreviven en la región de Montana. 1 vivo y 10 muertos. Es una buena estadística comparada con la de los dinosaurios, ya que todos murieron. Ese pequeño porcentaje es maravilloso comparado con la extinción total. Al final, casi el 70% de las especies de la Tierra se han extinguido. Pero esta cifra enmascara la severidad de la catástrofe. El número de vidas perdidas es incalculable. Las condiciones eran suficientemente adversas como para matar a casi todos los animales de la mayoría de las especies. Muchas de las especies supervivientes pasaron de contar con millones de individuos a unas docenas de ellos cuyas vidas pendían de un hilo. La Tierra está muy cerca de convertirse en un planeta muerto. Entre las cenizas queda una cuestión por resolver. ¿Ha ignorado el ángel de la muerte a suficientes animales como para que el mundo vuelva a resurgir? Un siglo después del impacto del asteroide sobre el planeta, el inmenso cráter está sumergido en el océano.
pero los mares siguen sin vida. Los grandes reptiles marinos han desaparecido, la mayoría de los peces también, y apenas queda plancton. Pasamos de un mundo fabulosamente diverso a un desierto biológico. Los animales terrestres se recuperan más rápido. Con la desaparición de los antiguos amos, los supervivientes no tienen que preocuparse por morir devorados, y su población se multiplica rápidamente. Hay muchos mamíferos pequeños porque nada los obliga a permanecer en sus madrigueras. No hay manadas de pequeños dromeosaurios, ni crías de tiranosaurios persiguiéndolos e intentando comérselos. Las tortugas se enterraron en el barro a mucha profundidad. Puede que al ver el primer destello. Lo mismo sucedió con los cocodrilos, pero a los animales de sangre caliente les fue muy mal. Si consideramos a los dinosaurios animales de sangre caliente, como yo creo. Eran grandes y tenían sangre caliente, lo que significa que necesitaban ingerir comida constantemente. No se puede hibernar si se tiene la sangre caliente. Para nuestro antepasado, el Purgatorius, es el amanecer de un nuevo día. Hubo un tiempo en el que solo salían de noche. Ahora se aventuran sin miedo a la luz del sol. Las antiguas presas de los dinosaurios están listas para asumir el control. Los mansos han heredado la Tierra. El impacto del asteroide provocó la mayor alteración de la vida en la historia de la Tierra. Y no podemos asegurar que no podría volver a pasar. Destaca la importancia del azar en la historia de la Tierra. Algunas cosas están destinadas a pasar. Algunas no pueden evitarse o cambiarse, y otras pasan sin previo aviso. La tecnología moderna nos permitiría conocer la llegada de cualquier otro asteroide, pero poco podríamos hacer para detenerlo. Un reinado de 150 millones de años fue erradicado en tan solo uno. ¿La humanidad podría sobrevivir a una catástrofe similar? Quizás sea mejor dejar esta pregunta sin respuesta.